Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Y para mí hoy es un verdadero honor contar con la presencia de don Campos de Moya. Don Campos de Moya, director de MediaNet Partners, de Lántica Media y vicepresidente de APEC, pasado presidente de la AIRD. Don Campos es un dominicano que nosotros nos sentimos muy bien con su presencia hoy, con los aportes que ha hecho a nuestro país. Desde su juventud, los que conocemos su historia de toda la vida, nos podemos sentir orgullosos y sentir muy bien de que haya dominicanos con su trayectoria de vida, con su forma de pensar, sobre todo don Campos de Moya, que es una persona que no le gusta mucho que hablen de su hoja de vida, pero hay que reconocer que conociéndola uno puede tener muchos aportes a lo que son las áreas empresariales de nuestro país. Desde hace muchos años ha participado en el área gubernamental, en el área del azúcar, trabajó muchos años con el grupo de Gulf and Western, en lo que era el grupo de Central Romana originalmente, y luego en sus últimos años, creo que más de 30 años, en el grupo Vicini y posteriormente Inicia. Yo creo que Campos de Moya, el hecho de que esté con nosotros hoy aquí, tenemos suerte que él comparta con nosotros sus experiencias. Gracias, don Campos. Muchas gracias a ti, Michelle, por invitarme a Síntesis, un programa muy visto en República Dominicana y que yo disfruto mucho. Debo decirte que yo no soy meramente dominicano, yo soy de San Francisco de Macorís, un pueblo aguerrido en donde sus ciudadanos saben defender sus derechos y así lo hacen todo el tiempo. Y yo me siento muy identificado con esta posición de mis compoblanos. Pero me invitaste a hablar de azúcar y yo creo que eso es muy importante para mí en este momento, que he escrito un libro que se llama Una vida en el azúcar. Y en ese libro yo lo que trato de pasar a los lectores es la importancia que ha tenido en la economía, en el pasado, en el presente y en el futuro, la industria azucarera dominicana. La industria azucarera ha ido sufriendo transformaciones, y esas transformaciones que yo recuerde en nuestro país se inician durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta ese momento la República Dominicana era un productor de azúcar importante en el mundo que exportaba al mercado mundial. Cuando los Estados Unidos deciden entrar al conflicto bélico que ya tenía tiempo llevándose a cabo y ellos deciden entrar en 1941 y en ese momento le otorgan a Cuba un trato preferencial. Cuba producía unas 7 millones de toneladas de azúcar y entonces Estados Unidos la necesitaba para sus soldados y para su nación asegurarla. Y ellos especializaron la producción cubana para su país. Y al mismo tiempo se especializó el azúcar producida en la República Dominicana, que era sobre 1,5 millones de toneladas de azúcar, para el Reino Unido. De esta forma, estos dos aliados tenían garantizadas los insumos de azúcar que necesitaban. Y eso se mantuvo así mientras estuvo la guerra. Para 1941, la República Dominicana era ya gobernada por el dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien desde el 1930 había estado, además de controlando la política del país, invirtiendo en diferentes renglones de la economía dominicana, pero no se había interesado en la industria azucarera. Y la industria azucarera mantenía con varios productores extranjeros establecidos en República Dominicana que habían construido los ingenios azucareros en las diferentes regiones de la República Dominicana,
un mercado muy saludable. Trujillo comenzó a comprar ingenios y a construir ingenios y llegó a tener 11 ingenios para 1961 cuando muere en la gesta histórica del 30 de mayo. ¿Y habíamos aumentado mucho la producción ya en ese nivel, de 1 millón y pico de toneladas? Sí, República Dominicana llegaba casi a 2 millones de toneladas y habían eventualmente 3 productores. El dictador, que tenía 11 ingenios y era el líder, y manejaba un 64% de la producción y exportación de azúcar. La Puerto Rico Sugar Company, que era la dueña del Central Romana en ese momento, que tenía sobre un 35% de participación en el mercado. Con un solo ingenio. Con un solo ingenio, el Central Romana Corporation, y que había construido en 1957 una planta de furfural, siendo la primera empresa en la República Dominicana que diversificó la industria azucarera produciendo otros productos. ¿Qué es el furfural? El furfural es un químico que se extrae del bagazo de la caña y que se utilizaba originalmente para la producción de plástico y posteriormente se utiliza en las refinerías de petróleo para separar los diferentes tipos de petróleo. Okay. El tercer productor era Casa Vicini, que tenía 3 ingenios azucareros. ¿Desde los años 50? Desde antes. Cuando Trujillo subió al poder, ya Casa Vicini era dueña de esos 3 ingenios. Entre ellos, el ingenio Cristóbal Colón, que tiene 140 años de haberse construido. Es el que está en San Pedro de Macorís. Que está en San Pedro de Macorís. ¿Y el de Baní, San Cristóbal, cómo se llama? Se llama inicialmente Italia y posteriormente CAEI, que son las siglas de la compañía propietaria de ese ingenio azucarera, y estaba otro ingenio al norte de San Pedro de Macorís, que fue cerrado en los años 70. Entonces, la producción dominicana fue destinada al Reino Unido y la producción cubana a Estados Unidos. Cuando termina el conflicto el conflicto bélico, entonces los países comienzan a recomponerse en Europa, comienzan a producir de nuevo azúcar de remolacha, requieren menos azúcar de nosotros, y del mercado de la República Dominicana, las exportaciones nuestras, comienzan a ir al Reino Unido y al mercado mundial. Y así se mantiene hasta que la Revolución Castrista en 1960, 59-60, toma a Cuba. Inmediatamente Fidel se declara comunista, los Estados Unidos y la OEA imponen sanciones económicas. La República Dominicana también recibe sanciones económicas por el atentado que el dictador le hace a Rómulo Betancourt, que era el presidente de Venezuela. Entonces, exportaciones dominicanas que iban con destino a Estados Unidos son secuestradas por el gobierno de los Estados Unidos, que no paga a la República Dominicana el costo de esas exportaciones, de esas azúcares exportadas. Poco tiempo después, Trujillo muere, y entonces, luego de la salida de Balaguer del poder, el gobierno que preside Bonelli inicia una ofensiva junto con los productores dominicanos para lograr 2 cosas: una participación importante en el mercado, por un lado, y segundo, la devolución del dinero que el gobierno de los Estados Unidos había confiscado por parte confiscado. Entonces, se hace un movimiento muy intenso por parte del sector privado y el gobierno dominicano, y se logra
que los Estados Unidos devuelva a la República Dominicana mediante una donación el dinero confiscado, y ese dinero confiscado es donado al pueblo de la República Dominicana por el gobierno de los Estados Unidos para estimular la democracia en la República Dominicana. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos toma una decisión muy beneficiosa para la República Dominicana, que es que la participación en el mercado de los Estados Unidos Usted habla del mercado preferencial, de la cuota azucarera. Sí, que ahí es que se establece. Que originalmente era de Cuba y lo bloquearon. Y lo bloquearon. Okay. Entonces, Estados Unidos le da temporalmente a la República Dominicana esa participación en el mercado de los Estados Unidos. Participación porque Cuba producía 7 millones y nosotros lo que producíamos era más o menos la mitad en ese momento. Menos de la mitad. O sea, 2 millones de toneladas. Sí, pero nos asignan esa cuota. La asignación la distribuye Estados Unidos entre varios países, pero la participación más importante se la da a la República Dominicana, que es un 19% de eso. Y eso estimula el mercado dominicano a exportar hacia el mercado de los Estados Unidos, y así vemos que a partir de ese momento las exportaciones dominicanas comienzan a reducirse en el mercado europeo y en el mercado inglés, que tienen menos precio que el mercado de los Estados Unidos, y nuestras exportaciones se van transformando de esas dos regiones hacia el mercado de los Estados Unidos, y a partir de ahí el mercado de los Estados Unidos se convierte en el principal mercado. Antes... Perdón, don Campo, ¿en qué año estamos? Estamos en el 63. 62. Ok. 62. Antes de Trujillo fallecer, Trujillo por un momento corto se convirtió en el principal productor de azúcar del mundo, porque el principal era Julio Lobo, un ciudadano cubano que manejaba una inmensa cantidad del azúcar que se producía en Cuba y que se comercializaba a nivel mundial. Con la subida de Fidel, el Che Guevara le ofrece a Julio Lobo el manejo de las operaciones azucareras, y Julio Lobo se monta en un avión y se va para Estados Unidos y rompe con el régimen castrista. Entonces, en ese intervalo de ese momento hasta la muerte de Trujillo, él es el mayor productor de azúcar en el mundo. Y aquí en República Dominicana se decía que él era también el dueño del ingenio mayor en el mundo, que era el ingenio Río Jaina, localizado en el puerto a la orilla del río Jaina. En ese momento, los exportadores dominicanos tenían porcentajes que eran lo que producían y se exportaba, y eso era manejado por el gobierno dominicano, que lo institucionaliza cuando se crea el Instituto Azucarero Dominicano en 1965. Eso es el INAZúcar. INAZúcar en 1965, que todavía es quien rige el mercado de azúcar. Usted lo que nos está explicando es que primero que República Dominicana se benefició a la muerte de Trujillo y salida de Balaguer de esa cuota, de ese mercado preferencial que hasta el día de hoy tenemos con relación al cuando entró Cuba, entonces nos beneficiamos nosotros. Y nos está diciendo que de ese 19% que nos asignó los Estados Unidos de su cuota preferencial, entonces se crea un instituto para distribuir eso a los productores. ¿De cómo distribuir eso a los 3 productores que teníamos en el momento, que era el gobierno, Vicini y Romana? Sí, pero a la muerte de Trujillo, posteriormente, el gobierno dominicano decide hacerse responsable de las empresas que pertenecían a Trujillo, y las mismas pasan a bienes nacionales que eventualmente se distribuyen
en el Consejo Estatal del Azúcar para manejar las industrias azucareras que pertenecían al dictador, la corporación hotelera para manejar unos cuantos hoteles que habían en la República Dominicana y CORDE, que era la corporación de empresas estatales para las industrias que no eran azucareras o hoteleras. Era la del fósforo, el clavo, zapatos, zinc, pintura, etcétera. Durante el gobierno del presidente Fernández se inició un proceso de privatización y prácticamente todas esas empresas pasaron al sector privado de una u otra forma, ya fuera por arrendamiento o ya fuera por venta. Entonces la República Dominicana tenía en ese momento una participación en el mercado americano muy importante y podíamos exportar hacia allá alrededor de 1.1 millón de toneladas de azúcar. En los años 70, que es cuando yo entro a trabajar en la Embajada de los Estados Unidos, se me indica ahí que República Dominicana debe diversificar su industria azucarera. Hasta ese momento el azúcar significaba un 75% de los ingresos de la República Dominicana. ¿Del Producto Interno Bruto? Sí, el resto era café, cacao y tabaco. Se decía que teníamos una economía de postre, porque eso era lo que la República Dominicana producía. Tú estarías muy pequeña y no recordarás que aquí no habían hoteles en República Dominicana. Existía el Hotel Embajador y el Hotel Jaragua. Y el Hotel Jaragua. Había otro, el Hotel Paz, que había cerrado y que eventualmente volvió a abrir como el Hotel Hispaniola. ¿Que se lo abrió usted? Yo lo abrí siendo yo administrador, nombrado administrador por la Goffman Wester, que lo arrendó a largo plazo del gobierno dominicano y que se utilizó para la estadía ahí de los jugadores, de los jueces que vinieron a los 12 Juegos Centroamericanos y del Caribe. En cuanto al azúcar se refiere, Estados Unidos indicó la reducción que iba a ir haciendo de la cuota y años tras años, a partir de mediados de los 70, la República Dominicana comenzó a recibir, al igual que los otros miembros participantes de la cuota azucarera, una proporción menor del azúcar que podíamos exportar. Entonces o sea, nos bajaron 1 millón y pico de toneladas. Correcto, comenzaron a bajarla gradualmente y llegaron hasta 182.000 toneladas, que es lo que entregan hoy día como participación del mercado de los Estados Unidos a la República Dominicana. Entonces, los productores azucareros se vieron en la necesidad de diversificar su producción. Y eso es lo que yo trato de explicar en mi libro, cómo yo viví esa diversificación que la industria azucarera hizo de su producción. Don Campos, yo creo que este es un momento de marcar la diferencia en su exposición. Conocemos ya la historia del mercado del azúcar en nuestro país hasta ese momento. Y usted nos está diciendo que en un momento dado los mismos Estados Unidos nos van disminuyendo las cuotas azucareras para el mercado preferencial y nos dicen República Dominicana tiene que diversificarse. Ahora, para que la gente que entiende dice, el azúcar significaba un 75% del Producto Interno Bruto de nuestro país en ese momento. Y cuando habla de diversificación, entonces teníamos varios grupos aquí que manejaban lo que era el azúcar. Esa parte, ¿a qué nosotros fuimos bajando ese 75%
de Producto Interno Bruto en azúcar y nos fuimos metiendo en otras áreas que son las que hoy sustentan nuestra economía. Háblenos de esa transformación, en qué áreas y cómo se dio ese proceso. Bueno, se dio en dos sentidos y los productores, los tres productores, tomaron sus iniciativas independientemente y en algunos casos se unieron para impulsar los esfuerzos. Un caso típico es el caso de Cementos Nacionales, que fue construido por el Estado Dominicano, Casa Vicini y Gofan Wester, que fue el promotor. Esa es la fábrica de cemento que está en Boca, que está ahí en San Pedro. Esa es la fábrica de cemento que hoy se llama Cemex, porque fue posteriormente adquirida por Cemento Mexicano. Pero inicialmente esa planta fue construida, creada por Gofan Wester y participaron Corde y Casa Vicini. Entonces, en el sector agrícola también se hicieron diversificación, tratando de coger los terrenos que fueran adecuados para utilizarlos en la siembra de otros cultivos. Así tú ves en un momento dado que en el área de Villa Altagracia se sembró piña, posteriormente se sembró naranja, hoy día se ha sembrado ahí coco, eso eran tierras que pertenecían al Consejo Estatal del Azúcar. Eso es lo que tienen los ricas hoy. Sí, en el área de Vallaguana, Monteplata, etcétera, todos esos sembradíos de caña desaparecieron y se sembraron en otros cultivos, al igual que en Mao, donde estaba el Ingenio Esperanza, que eran tierras muy óptimas y que podían tener regadíos, se utilizaron para sembrar arroz y otros cultivos de azúcar. Así cada uno de los productores fue sembrando otro tipo de producto y reduciendo sus áreas de caña, porque ya en la caña no tenían, al procesarla, dónde mercadear ese producto. El precio del azúcar en los mercados internacionales es generalmente un mercado de dumping, o sea, que los excesos los países los tienen que vender ahí a precios muy baratos y a nosotros no nos convenía estar produciendo a un costo elevado para vender a un costo por debajo de lo que era la necesidad. Entonces, esa es la historia que yo con mayor detalle explico en mi libro y que tú tendrás que saber que si yo le explico con todos los detalles que he puesto en el trabajo que he hecho, en la obra que he hecho, entonces nadie me lo va a comprar porque lo va a ver en tu programa. Claro. Don Campos, esa parte de esa transformación que da la industria azucarera, hay dos cosas que a mí me llaman la atención y yo creo que usted debiera darnos su opinión sobre eso. Una es, a nivel de azúcar, nosotros seguimos siendo ¿cuál es nuestro nivel de producción en este momento, de impacto que tenemos? Por ejemplo, ¿somos autosuficientes en azúcar para el mercado local y poder cubrir esa cuota que tenemos en este Generalmente la República Dominicana tiene la capacidad de producir para cumplir con todas sus necesidades internas, tanto en el mercado de refino como en el mercado de crema, y cumplir con los compromisos internacionales. Sin embargo, la agricultura, Dios es que impone las condiciones, y este ha sido un año en que ha estado lloviendo prácticamente todos los días. Entonces, cuando llueve así, es muy difícil hoy cosechar la caña, porque mucha de la caña nuestra hoy en día es cosechada mecánicamente. Entonces los campos que se inundan no pueden ser accesados y hay años en que es necesario indefectiblemente hacer pequeñas importaciones de azúcar. Cuando han pasado huracanes como el huracán George, fue necesario traer una cantidad de azúcar importante. Y ahora este año yo vislumbro que habrá necesidad de traer cierta cantidad de azúcar para cumplir con el mercado local. Por eso es que usted dice, y a la gente que no lo conoce, que usted es economista agrícola. Y usted dice que es
una especialidad muy difícil de predecir, Claro. de hacer proyecciones, porque hay temas que no dependen propiamente de factores que sean así, sino que pueden cambiar el mismo clima. Sí, fíjate que cuando yo trabajé en la Embajada de los Estados Unidos, yo lo que hacía era reporte de la economía agrícola de la República Dominicana, y yo tenía que ir a visitar cada uno de los productores importantes de los cultivos que se cosechaban en la República Dominicana, con el propósito de yo crear la información, porque en ese entonces no existía información alguna. Pero déjame ponerte otro ejemplo que es importante de la diversificación. Cuando la Goffman Wester hizo la primera zona franca que fue la zona franca de la Romana, Goffman Wester compró una empresa que se llamaba Consolidated Cigar. Consolidated Cigar era muy conocida porque ellos producían un cigarro muy popular en el mercado americano que se llama Dutch Master, que era un cigarro de precio bajo, pero muy requerido por la población americana fumadores de tabaco. Entonces trajeron a Consolidated Cigar y la establecieron en la zona franca de la Romana. Y tan pronto esa fábrica se instaló, comenzaron a venir a la República Dominicana otros productores de cigarros de calidad, de alta calidad. Y así hizo Consolidated, que comenzó a producir cigarros de alta calidad a mano en la República Dominicana. Y en la República Dominicana hasta ese momento era una productora de tabaco, y ese tabaco era exportado como hoja de tabaco, y ahí comenzó a industrializarse esa hoja de tabaco y a traer otros tipos de tabaco de otras regiones del mundo para poder enrolar los cigarros de alta calidad que hoy produce la República Dominicana, lo que ha sido extraordinariamente beneficioso para la República Dominicana. Yo aprecio que la familia León y Goffman Wester son los padres de ese impulso al tabaco de calidad que exporta la República Dominicana hoy en día. Don Campo, cuando uno ve todo esto y dice, señores, vamos a entender lo importante de la diversificación y ese mensaje suyo, decirle, bueno, para que la gente entienda, una economía que era de azúcar, café, cacao y tabaco, a raíz de todo esto fue pasando a un proceso de diversificación y terminamos básicamente los años después en zona franca, turismo, industria, lo que hemos visto que es hoy, que no dependemos ya de ese tipo de producto, y por eso hoy mantenemos niveles de crecimiento y de estabilidad que estamos hoy. Don Campo, esa importancia, ¿cómo usted le diría hoy a los sectores y a la gente de la diversificación y de estar atentos a las tendencias, a lo que viene? Hoy hablamos de nearshoring después de la pandemia, de ver estas nuevas coyunturas para uno aprovechar las oportunidades y mantenernos con los niveles de crecimiento necesarios. ¿Qué aporte usted le puede decir a la gente que entienda ese precedente que usted habla en su libro, de cómo lo podemos aplicar a este momento? Hay que saber reinventarse, y eso fue lo que hicieron estos productores. No se encerraron en el cascarón, sino que salieron a buscar iniciativas, muchas de ellas exitosas, pero otras fallidas y costosas. Entonces, tú no puedes encerrarte en lo que tú eres, tú tienes siempre que tener una mente abierta. Y por eso yo digo que hay que darle oportunidad a la juventud, en política y en el sector privado. Hay que darle oportunidad, porque esta juventud de hoy en día tiene conocimientos, saben manejar instrumentos que para nosotros, los que ya estamos avanzados en edad, se convierten en monstruos.
Y eso ocurre en todos los renglones de la vida. Hoy en día, donde quiera que tú vayas, lo que están hablando es de la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial te puede ayudar. Pero para tú utilizar la inteligencia artificial, tiene que tener los conocimientos que te permitan accesar la infinidad de información que existe en los cómputos. Bueno, yo creo que esa es una muy buena forma de concluir con esta parte y decir que aunque estamos, hay que escuchar cuál es la opinión de una persona como don Campos de Moya en este sentido de apoyo a la juventud y todo eso. En el caso mío yo estoy de acuerdo con todo eso, pero teniendo en el Consejo de Administración a Campos de Moya, porque a veces se necesita también tener la práctica y la experiencia que esto conlleva. Don Campos, el libro, háblenos de su presentación, cuándo lo podemos tener y todo esto que realmente son pinceladas de lo que la gente puede, de esos conceptos, ideas y experiencias que hay en ese libro. ¿Dónde lo podemos adquirir y cuándo? El libro está para aparecer ante el público el 26 de junio. No depende de mí eso, depende de la inteligencia artificial que lo impriman a tiempo, pero cuando esté disponible estará en venta en Cuesta, que es el centro más importante. Me imagino que también en Amazon y todo eso, ¿verdad? Sí, eventualmente también. Yo Bien. te doy las gracias, Michelle, por haberme invitado a tu programa y espero que tú hayas quedado satisfecho con mi participación. No, claro, y don Campos, yo creo que quien debe de estar agradecido son no solo nosotros, sino los televidentes, porque los aportes que usted hace en cada una de sus participaciones hay que saber aprovecharlo. Inclusive quiero decir que busquen el libro, que el libro tiene, Una vida en el azúcar. Yo creo que lo que menos habla es de azúcar. Tenemos que ver qué podemos sacar de estas historias y experiencias de don Campos de Moya. Una vida en el azúcar, a partir de este 26 de junio, búsquelo y adquiera el libro de don Campos de Moya, que son muchísimos aportes a nuestro país y a nuestra sociedad. Don Campos, gracias. Muchas gracias, Julio. Don Campos de Moya, director de MediaNet Partners y de Lática Media, con nosotros en el día de hoy. Muchísimas gracias de nuevo y a ustedes de su audiencia en Síntesis. Gracias.